Clases, Radio Clases, Radio Clases. Hola, querido estudiante, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Quiero darte la bienvenida a una clase más del área de comunicación y lenguajes, dirigido a los estudiantes de quinto de secundaria. Quien te habla, la profesora Virginia, quien va a compartir contigo el siguiente contenido. Así que comencemos, querido estudiante. El día de hoy vamos a desarrollar el contenido que lleva por título Fuentes bibliográficas, para lo cual te solicito, querido estudiante, que tengas a la mano tu texto de aprendizaje y te dirijas a la página 19 y observes las diferentes imágenes que se presentan en el texto. Una vez que hayas terminado de observar las imágenes, te solicito que respondas a las 3 preguntas que se encuentran al inicio de la página número 20, que indica ¿qué textos de la imagen anterior te resultan conocidos? ¿Alguna vez recurriste a la lectura de alguno de los textos mencionados en la imagen? ¿En qué momento acudiste a leer diversos y variados textos? ¿Por qué y para qué? Una vez que hayas respondido a las interrogantes que se te ha dado a conocer, te invito a que estudiemos qué son las fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas, querido estudiante, se refiere a la información que el investigador, el escritor o analista utiliza para sustentar el texto que va a escribir. Es importante también saber qué es la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica, querido estudiante, es la etapa esencial en el desarrollo de un trabajo científico y académico, que implica consultar diferentes fuentes de información. Este proceso de revisión bibliográfica se lo conoce también como búsqueda documental, como revisión de antecedentes o investigación bibliográfica. En tu caso, querido estudiante, en alguna materia sé que te han dado un trabajo de investigación. Y tú, para realizar este trabajo de investigación, has debido recurrir a diferentes fuentes bibliográficas. Has debido buscar información en diferentes libros, en el internet. Y cuando tú estás realizando eso, estás realizando la revisión bibliográfica. Por lo tanto, es importante aclarar los siguientes términos. ¿Qué es una referencia bibliográfica y qué es bibliografía? La referencia bibliográfica, querido estudiante, es la fuente consultada y utilizada para la investigación, mientras que la bibliografía es el listado completo de las fuentes citadas en tu trabajo de investigación. Y por lo general, la bibliografía se escribe o se presentan al final del trabajo de investigación, ordenadas de forma alfabética. Se escribe el primer apellido, el año de edición y el título del libro en cursivas, y luego la editorial. A continuación, voy a explicarte las diferentes fuentes de información que existen, entre las cuales puedo mencionar las fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Las fuentes primarias son producto de una investigación o de una actividad creativa. Pueden encontrarse en formato tradicional
impreso como los libros y las publicaciones. Por ejemplo, los documentos originales, los diarios, las novelas, las minutas, entrevistas, poemas, apuntes de investigación, noticias, fotografías, autobiografías. Ahora pasaré a explicar qué son las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias, querido estudiante, no son evidencia, pero sí nos proporcionan información del contenido que estamos investigando. Este tipo de información las podemos encontrar en los libros académicos, en los artículos de revista o documentos digitales, como por ejemplo las memorias institucionales, monografías, las tesis. Podemos encontrar en los artículos científicos, en las revistas de resúmenes. Por último, voy a pasar a explicarte acerca de las fuentes terciarias, que contienen información sobre las fuentes secundarias y se remiten a estas. Muy bien, querido estudiante, sé que estás muy atento. Por ello, me animo a preguntarte, ¿conocías los tipos de fuentes mencionados en el tema? ¿Para qué nos sirve en la investigación? Ahora, querido estudiante, te invito a que realicemos la actividad que se encuentra en la producción, en donde te invitamos a que tú realices un infograma acerca de este tema. Muy bien, querido estudiante, sé que estás muy atento. Ahora vamos a desarrollar el contenido que lleva por título Normas APA, para lo cual te solicito que te dirijas a la página número 22 de tu texto de aprendizaje y leas junto a mí el fragmento que lleva por título ¿Qué es el plagio? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, plagiar se define como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Se comete plagio cuando alguien distinto a su autor divulga, publica o reproduce una obra o parte de ella y la presenta como propia. Este acto puede ser deliberado o involuntario. Sin embargo, querido estudiante, en ambos casos constituye una acción fraudulenta que atenta contra el autor intelectual de una obra determinada y contra la institución o empresa dueña de la propiedad intelectual correspondiente. Muy bien, querido estudiante, sé que estás atento. He leído el primer párrafo de ese fragmento. Ahora, querido estudiante, te invito a que tú puedas leer todo el fragmento. Una vez que hayas concluido con la lectura, quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentirías tú, querido estudiante, si después de haber trabajado arduamente en un trabajo investigativo, dejando de lado tus actividades recreativas, pasando muchas noches sin dormir y habiendo obtenido una nota aceptable, ¿cómo te sentirías tú si te enteraras que un compañero o compañera tuyo hubiese ganado un concurso con tu trabajo? De seguro te sentirías muy mal. ¿Qué consecuencias trae el hecho de no dar a conocer la autoría de un texto ajeno utilizado para la elaboración de un trabajo propio? ¿Alguna vez supiste
o te contaron sobre un caso de plagio? Si tú, querido estudiante, conoces algún hecho de plagio, te sugiero que lo puedas contar en tu clase, en la clase de comunicación y lenguajes. A continuación, voy a pasar a explicar qué son las citas bibliográficas. Una cita bibliográfica, querido estudiante, es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Existen diferentes estilos para la utilización de fuentes bibliográficas y citas textuales. Estos nos orientan respecto a la forma correcta de registrar los datos de un texto, los del autor o autora, los modos de realizar citas textuales o paráfrasis, así como otros aspectos que contribuyen a que un escrito tenga rigor académico. Los estilos más conocidos son los siguientes: el estilo APA y el estilo fragmento que acabo de leer. ¿Cómo te sentirías tú, querido estudiante, si después de haber trabajado arduamente en un trabajo investigativo, dejando de lado tus actividades recreativas, pasando muchas noches sin dormir y habiendo obtenido una nota aceptable, cómo te sentirías si te enteraras que un compañero o compañera tuyo hubiese ganado un concurso con tu trabajo? De seguro te sentirías muy mal. ¿Qué consecuencias trae el hecho de no dar a conocer la autoría de un texto ajeno utilizado para la elaboración de un trabajo propio? ¿Alguna vez supiste o te contaron sobre un caso de plagio? Muy bien, querido estudiante, sé que estás atento. Es muy importante que tú sepas qué son las citas bibliográficas. Una cita bibliográfica es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Existen diferentes estilos para la utilización de fuentes bibliográficas y citas textuales. Estos nos orientan respecto a la forma correcta de registrar los datos de un texto, los del autor o autora, los modos de realizar las citas textuales o paráfrasis, así como otros aspectos que contribuyen a que un escrito tenga rigor académico. Los estilos más conocidos son los siguientes: el estilo APA y el estilo MLA. ¿Cuál será el estilo más utilizado? El estilo más utilizado en los países hispanohablantes es el APA en su 7ª edición, que se centra en 4 aspectos importantes. Primeramente, se centra en el formato general de presentación de trabajos. El segundo aspecto que toma en cuenta son las tablas y figuras. El tercer aspecto, los mecanismos de citación y por último, las referencias. Es importante, querido estudiante, saber qué es el plagio. El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. ¿Qué es el autoplagio? El autoplagio, queridos estudiantes, es cuando un autor copia un trabajo
que ya había realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras para hacerlo parecer diferente. Para poder realizar un trabajo de investigación es importante tomar en cuenta el formato general para un trabajo académico, tomando en cuenta el papel, el tipo de letra, el espaciado que debes dejar, los márgenes, la sangría, la alineación del texto y la numeración de las páginas. Muy bien, querido estudiante, sé que has estado muy atento. Te invito a que puedas revisar tu texto de aprendizaje y que puedas de aquí en adelante respetar las ideas de otras personas. Y si utilizas algún texto, alguna frase, reconozca su autoría. Muy bien, hasta la próxima. Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. Hola, mis queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a este mundo mágico de la química. Quien les habla es la maestra Isabel Cruz. El contenido que aprenderemos el día de hoy es la estequiometría, leyes ponderables en complementariedad con saberes comunitarios, con quinto de secundaria, química. Ahora iniciaremos desde la práctica. Los recursos o materiales que utilizaremos serán una vela pequeña, un encendedor o fósforo, un mechero, una cinta de magnesio, 2 vidrios de reloj o material similar y una balanza. El procedimiento. Primero vamos a pesar los 2 vidrios de reloj, separado obviamente, y registrar las masas obtenidas en las tablas correspondientes. Ojo, vamos a tener unas tablas donde vamos a registrar todo el procedimiento que hagamos de nuestra práctica de laboratorio. Sobre un vidrio de reloj, fijar la vela y volver a pesar. A continuación, con la ayuda de un encendedor o un fósforo, vamos a encender la vela y dejar que se consuma lo mayor posible. Por otro lado, colocar aproximadamente 5 centímetros de cinta de magnesio sobre el otro vidrio de reloj. Vamos a pesar y de la misma manera registraremos la masa resultante. Y por último, lo que vamos a realizar es, con la ayuda del mechero y sobre el vidrio del reloj, quemar la cinta de magnesio hasta que se consuma completamente, asegurando que los residuos que resulten se depositen sobre el vidrio del reloj. Y esto vamos a pesar y registrar la masa resultante. Las tablas que tendremos serán el experimento número 1, los cuales son el vidrio del reloj más la vela. El inicio, ese dato tendremos, el final también tendremos ese dato, pero ambos datos en gramos, y vamos a tener los totales. En el experimento número 2, los materiales son el vidrio del reloj más la cinta de magnesio. También tendremos que registrar las masas obtenidas al inicio y al final, y vamos a tener un total en gramos. Ya terminando con la parte práctica de nuestro contenido, en base a los resultados obtenidos, responderemos a las siguientes preguntas. ¿Por qué en el experimento número 1 la masa disminuye? Ojo, el experimento número 1 es con la vela. Otra pregunta. ¿Por qué en el experimento número 2 la masa aumenta? Ojo, es con la cinta de magnesio. Nos vamos a responder a medida de que podamos comprender mucho mejor. Y ahora también vamos a continuar con la parte teórica, que es muy importante y la parte fundamental de poder comprender nuestro contenido. La definición de estequiometría es la aplicación de los conocimientos matemáticos, físicos y químicos en torno a una reacción química. Ponen
en evidencia la importancia del conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento de una reacción química. El desarrollo de conocimientos en torno a las leyes que estudiaremos son denominadas leyes estequiométricas o de combinación o leyes ponderales. Las mismas establecen las normas y pasos para realizar cálculos en masa o en volumen, tanto de sustancias reactantes o reaccionantes como productos obtenidos en una reacción química. También vamos a conocer la ley de Lavoisier, conservación de la masa. Esta ley es la base fundamental de la química y establece que es una reacción no nuclear. Y en sistemas cerrados, la masa total de las sustancias reaccionantes es siempre igual a la masa total de las sustancias resultantes. Es por eso que se llega a la siguiente conclusión. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, como en el caso de nuestro experimento. También, de la misma manera, conoceremos otros contenidos, cálculos basados en ecuaciones químicas. Una de las mayores aplicaciones de la ley de Lavoisier se refiere a los cálculos basados en ecuaciones químicas. Para su aplicación, toda ecuación química planteada deberá necesariamente igualarse o balancearse. Esto permite establecer la relación de mol a mol, de peso molecular a peso molecular y de masa a masa entre las sustancias de un mismo lado de la ecuación o simultáneamente, es decir, ya sean de los reactivos a reactivos o de productos a productos o de reactivos a productos. En todo caso, podemos decir que el número de moles, peso molecular o masa de una sustancia, reacciona con el número de moles, peso molecular o masa de un producto o viceversa. En la reacción química, el peso molecular tendrá que multiplicarse por el coeficiente que lleve delante un elemento o el compuesto que utilizaremos. De ahí la importancia de balancear una ecuación dada. Ahora también conoceremos un pequeño contenido, la pureza, un pequeño parte de lo que es nuestro contenido. Los sustratos o materias primas utilizadas en el laboratorio o especialmente en una industria no son totalmente puras, sino contienen determinadas sustancias denominadas corrientemente impurezas. De acuerdo a la cantidad de impurezas presentes en un compuesto, podemos establecer la cantidad de sustancia pura que interviene en una reacción. Será menor respecto de la cantidad total de un compuesto impuro disponible, de acuerdo a la proporción de la impureza presente. Si mediante una reacción se obtiene una sustancia que contiene impurezas, la cantidad de la misma será mayor respecto de la masa teórica calculada, de acuerdo a la proporción de la impureza presente. Cuando se determina la cantidad de sustrato o materia prima que contiene impurezas, la misma deberá incrementarse de acuerdo a la proporción de la impureza presente. La relación matemática que se puede establecer para la pureza de una determinada sustancia será el porcentaje de pureza, que llegará a ser igual a la cantidad de sustancia pura dividida, en este caso por la cantidad de sustrato total, todo esto multiplicado por el 100%. Ahora, igual, de la misma manera, una parte de nuestro contenido, rendimiento. Toda reacción o proceso químico implica vencer determinados obstáculos para llegar satisfactoriamente a los productos deseados. Este aspecto lleva a establecer el concepto de rendimiento, y el mismo podemos definir como la cantidad total de producto obtenido respecto de la cantidad teórica calculada. En todo caso, podemos establecer que en todo momento la cantidad de sustancia obtenida en forma práctica será menor a la cantidad de sustancia calculada teóricamente. Entre los factores más usuales que afectan a que una reacción tenga
tenga un mayor o menor rendimiento son 1. Pérdidas de porcentaje o por pesaje, mejor dicho, pérdidas por manipuleo, pureza de los sustratos, reacción colateral o secundaria, absorción de los sustratos por parte de los materiales que componen las paredes del recipiente. Otro puede ser por la reacción incompleta. La relación matemática que se puede establecer para determinar el rendimiento de una reacción será igual a lo que es la relación matemática, va a ser igual a la cantidad real obtenida dividida entre la cantidad teórica calculada, todo esto multiplicado de la misma manera por 100. Estos aspectos nos llevan a las siguientes conclusiones. Si al realizar los cálculos en una reacción química se dispone como dato la masa o el volumen de alguna sustancia reaccionante y se establece un determinado rendimiento, la cantidad de todos los productos se verá disminuida en proporción a ese rendimiento respecto de la cantidad teórica calculada. Si al realizar los cálculos en una reacción química se dispone como dato la masa o el volumen de cualquier producto y se establece un determinado rendimiento, la cantidad de la misma deberá incrementarse en proporción a dicho rendimiento para poder calcular las masas de las sustancias reaccionantes. En la experiencia desarrollada en la parte práctica pudimos experimentar un aparente cambio en las masas producto de la reacción química, pero en realidad las masas no variaron. En el primer caso, o experimento número 1, cuando quemas una vela, terminas con menos cera después de quemar de la que tenías al principio. Esto se debe a que la cera se oxida o se quema, en este caso, como lo entendemos mucho mejor nosotros, en la llama para producir agua y dióxido de carbono que se disipan en el aire alrededor de la vela y en una reacción que también, es una reacción que también produce luz y calor. Es decir, la cantidad faltante se dispara en el aire. Por otro lado, es interesante notar que, aunque se libera agua, el aire a menudo se siente seco cuando se enciende una vela o fuego. Esto se debe a que el aumento de la temperatura permite que el aire retenga más vapor de agua. De la misma forma, en el caso de la combustión de la cinta de magnesio, la cantidad de materia obtenida es mayor, lo que daría a pensar que la materia de aumento, pero no es así. Aunque no podamos ver, el aire contiene moléculas de oxígeno y gracias a ello se produce la combustión y al reaccionar con el magnesio forman un dióxido, lo que significa que el exceso de masa se debe a que se suma la cantidad de átomos de oxígeno, obviamente a la hora de poder quemar el magnesio. Por tanto, en ambos casos se cumple la ley de conservación de la materia. Ahora también conoceremos la ley de Proust, también denominada ley de las proporciones constantes o definidas. Esta ley viene a ser un complemento fundamental a la ley de conservación de la masa y establecer que en una reacción no nuclear, cuando dos o más sustancias se combinan, siempre lo hacen en proporciones fijas, definidas o invariables. El excedente no pasa a formar parte de la reacción. Para una aplicación concreta de la ley de las proporciones constantes o definidas a las reacciones químicas, necesariamente tiene que recurrirse al concepto de reactivo límite y reactivo en exceso. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Vamos a conocer también ese contenido para que podamos comprender mucho mejor. Se define al reactivo limitante a toda sustancia que se consume por completo en una reacción química. Por otro lado, se define al reactivo en exceso a toda sustancia que no se consume por completo en una reacción química y la cantidad que sobra permanece inalterable en el transcurso de la misma. En los cálculos estequiométricos es corriente que se dispongan de dos o más datos de masas
o volúmenes de los compuestos reaccionantes, directa o indirectamente. Para ello se tendrá que calcular cuál de ellos es el reactivo limitante o el que está en exceso. Como dato se cuenta con la proporción en que se combinan los compuestos, solo tendrá que realizar dos cálculos en base a las proporciones y a las masas de las que se disponen para determinar el reactivo limitante y el de exceso. Por el contrario, cuando no conoce la proporción de combinación, se debe utilizar la proporción de sus pesos moleculares, es decir, la reacción de la combinación de peso molecular a peso molecular y de masa a masa. De esta forma se calcula fácilmente el reactivo limitante o en exceso. En los procesos industriales generalmente se usa un exceso, el reactivo más barato y fácil de conseguir, y se selecciona como limitante el más caro o difícil de conseguir. Ahora también vamos a conocer la ley de Dalton. A principios del siglo XIX, Dalton plantea la teoría atómica molecular, en la cual hace referencia a la combinación de los elementos que forman varios compuestos, a través de estudios realizados en compuestos binarios oxigenados de un mismo elemento. Dalton establece la ley de las proporciones múltiples y que en forma concreta se puede definir de la siguiente manera. Cuando dos elementos se combinan para formar varios compuestos, la masa de uno de ellos permanece constante, mientras que la masa del otro varía en proporciones múltiples de una masa mínima. Esta ley no tiene mayores aplicaciones y su enunciado tiene más que todo un significado histórico. A continuación se presentará un ejemplo de las leyes de proporciones múltiples a través de los 5 compuestos binarios oxigenados de forma el vanadio. Por ejemplo, el compuesto de óxido de vanadio, un porcentaje en volumen tendríamos el 86.428. El porcentaje en oxígeno tendríamos el 13.572. El porcentaje en volumen y el porcentaje del oxígeno llegarían a ser el 0.157 y su relación sería 1. Mis queridos estudiantes, espero que se haya comprendido de manera efectiva el contenido de la estoquiometría, las leyes ponderales en complementariedad con los saberes comunitarios. Hasta la próxima. Radio clase, radio clase, radio clase.